Buenos días y bienvenidos a la sesión de protección para la cabeza en la industria de la construcción. Esta será la primera presentación de una de dos partes presentada por nuestra asociación. Van a poder escucharme a mí y a otros presentadores en estos días. Me da mucho gusto poder estar aquí el día de hoy junto. Bueno, con esto vamos a iniciar. Con esto tenemos a Serena Conda, es epidemióloga de la División de Seguridad y del Instituto Nacional de Ocupación y Seguridad y Salud, NIOSH. Serena tiene un grado de maestría de la Universidad de Mississippi con una concentración en epidemiología y bioestadística. Su investigación incluye violencia en el área de trabajo y otros temas. Después tendremos a Diana Jones, que es una directora técnica, es el directora senior de los programas técnicos de desarrollo y también trabaja con ISEA. Ella va a presentar de una forma general los estándares que se manejan en los Estados Unidos en términos de seguridad y nos va a comentar sobre los cambios que se han dado en términos de las protecciones para la cabeza. Luego tenemos a Rosa Greenberg, es una analista investigadora que trabaja con CPWR, el Centro de Construcción, Investigación y Entrenamiento. Va a hablar sobre el tipo de protección adecuada en base a los riesgos y otras consideraciones. Y también vamos a tener un panel que discute las distintas opciones disponibles el día de hoy y las mejores prácticas para tener una óptima protección para la cabeza. El tema de la protección de cabeza es importante en muchas otras actividades. Tenemos a Brady Rubinet, que está trabajando en otro programa. Ella trabaja con el Departamento de problemas de incendios y va a discutir lo que tenemos específicamente respecto a estos tipos de estándares. Luego tenemos a Douglas Trout, que trabaja con IOSH y nos va a hablar alrededor de 30 minutos en estas dos partes que tendremos. Así es que gracias por estar aquí el día de hoy y le voy a pasar el micrófono a Serena Visconda para revisar las investigaciones que tiene que mostrarnos. Gracias por la introducción, Brad. Voy a compartir mi pantalla. ¿Pueden ver mis diapositivas? Bueno, entonces, gracias por invitarme a presentar sobre este tema tan importante de TBIs en el área de la construcción. Aquí tenemos el resumen de mi agenda. Voy a definir lo que es una lesión traumática en el cerebro, TBI, y qué tipo de datos tenemos a nivel fatal y no fatal y los costos asociados. Y voy a terminar la presentación con un resumen básico. Así es que, ¿qué es un TBI? TBI es una lesión cerebral causada por trauma, por un impacto externo, y esto puede ocurrir ya sea por que uno se cae, se pega en quizá caídas, en choques de carros o por confrontarse con un objeto externo. Los TBIs pueden ser suaves, moderados o severos y resultan en problemas físicos como cognitivos. Así es que hablando de los datos de fatalidades en relación a TBI, esta información se obtuvo a partir de un censo que llevó a cabo con un sistema que se llama FTE. No tenemos un sistema especial para identificar los distintos casos, sino que utilizamos medidas generales. Desde el
de 11 hasta 2022, tuvimos que alrededor 2.429 trabajadores murieron de este tipo de lesiones, con un grado de fatalidades de 2.0 por 100.000. Así es que para entender el impacto de TBIs en el área de la construcción y a través de las distintas industrias, calculamos un porcentaje. Es, así es que estas fatalidades en el área de construcción tienen que ver con 21% de las muertes totales en este periodo de estudio y 27% de todas las muertes de los trabajadores a través de todas las industrias se relacionan con el TBI. Así es que aquí en esta transparencia o diapositiva mostramos el grado de muertes totales desde el año 2011 a 2022. Inició a 1.7 por 100.000 FTEs y llegó a un pico de 2.4 en el año 2014. Luego se aplanó la curva, bajó a, y llegó a 1.7 para el año 2022. Así es que revisando los datos de eventos no fatales en el área de la construcción, en los departamentos de emergencia, obtuvimos estos datos a partir del sistema de vigilancia conocido como NiceWork. NiceWork no tiene un método específico de identificación de los TBIs, entonces utilizan diagnósticos y partes del cuerpo afectadas. Para este tipo de traumas, se revisaron las eh, m- golpes a la cabeza. Alrededor de 4% de los trabajadores fueron tratados por este tipo de lesiones. Estos TBIs en el área de construcción representaban, como dije, 4% de todos los casos no fatales y 9% de todos los TBIs en todas las industrias. Así es que desde el 2015 hasta el 2021, los grados de eventos no fatales fue de 11.3 en el 2015 hasta 10.6 por 10.000 FTEs. Sin embargo, debido a errores y fluctuaciones comunes, no es claro si esto realmente refleja una baja clara o no. Así es que estos datos deben de ser tomados con precaución. Los trabajadores hombres tuvieron un grado de accidentes más elevado en comparación con las mujeres y también tenemos que los trabajadores más jóvenes de 16 a 19 años experimentaron el mayor grado de afectaciones de TBIs no fatales, mientras que los que tienen 50 años o más tuvieron un grado de accidentes o lesiones más bajo. Sin embargo, este estudio no es estadísticamente significativo. Una observación importante, como pueden ver, es que los grados tienden a bajar conforme aumenta la edad. Así es que 90% de los casos no fatales fueron relacionados por contacto con objetos o equipos o caídas y resbalones. Lo que es importante es que casi 50% de los casos tiene que ver con objetos que podrían haber no estado bien colocados. Así es que los resultados con, comparamos los resultados de aquellos que habían sido tratados en el hospital o no. Así es que en todas las industrias 17% llegan al hospital y en nuestros casos solamente 7%. Revisando el impacto financiero
de este tipo de lesiones al cerebro en casos de trauma, lesiones en el trabajo, de acuerdo a la asegurada de compensación y al Consejo Nacional en SSI, tenemos que se pide mucho más dinero y tiempo para este tipo de lesiones. El costo total de un TBI es de $136,000 para todas las industrias, y mientras que el costo promedio para cualquier otra lesión es de $51,000. En otro estudio donde se analizan los mega claims, es decir, cuando se pide mucho dinero más allá de $3 millones, se encontró que alrededor de 17% excedían $3 millones, 27% alrededor de, perdón, y 30% más de $10 millones. Muchas de estas venían del área de la construcción. Así es que, para resumir, un gran número de trabajadores en el área de construcción murieron debido a las TBIs. Representan un número importante en nuestro sector, y tenemos que el riesgo en esta área es muy importante, el riesgo de morir es muy importante, y esto, por lo tanto, se relaciona a estreses financieros importantes porque hay costos de tratamiento, rehabilitación, etcétera. Sabemos que los datos aquí son limitados, es decir, no son completamente confiables. Tenemos una clasificación más amplia de los TBIs, y aquí solamente se capturan los eventos no fatales tratados en el departamento de emergencia. Se excluyen otros casos, como aquellos que son tratados en otros lugares, quizá en un consultorio, o aquellos que no reciben ningún tratamiento en absoluto. También tenemos cifras fatales y no fatales de TBIs, pero realmente no sabemos qué datos nos faltan. Así es que, a pesar de estas limitaciones, muchos constructores, mucha gente en el área de la construcción está preocupado por tratar de reducir estas cifras, y están implementando protecciones adecuadas como uso de cascos, y esto lo comentaremos en el resto del webinario. Muchas gracias por su tiempo, y le voy a pasar el micrófono al siguiente ponente. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos. Soy Diana Jones, que trabajo con ANIS y ISEA. Voy a revisar el estándar Z89.1, y voy a revisar algunas de las incomprensiones o fallas en la comprensión que tenemos al respecto. Y también voy a platicar sobre qué estamos haciendo para tratar de corregir estas malcomprensiones del estándar. Pero primero, quiero darles una panorámica de ISEA. Mucha gente no sabe que ISEA es la Secretaría para este estándar Z89.1. Somos una asociación civil. Nuestra base está en Virginia, y nosotros tratamos de asegurar que los trabajadores tienen el equipo adecuado a través del desarrollo de estándares que publicamos. Y estos estándares establecen lineamientos a través de distintas industrias, incluyendo el área de construcción, áreas de salud y otras. Trabajamos junto con el gobierno, con otras asociaciones como OSHA, para asegurar que tenemos políticas adecuadas que protejan a los trabajadores, y que esto sea una prioridad para todos. También proveemos recursos de educación colaborando con la industria. Es, como ustedes saben,
Ha habido una evolución en cuanto a la protección para la cabeza. Estamos viendo nuevos materiales que están siendo incluidos, que hacen que los cascos sean más ligeros, que sean más resistentes a los impactos, más cómodos. También tienen distintos aditamentos. Por ejemplo, ahora muchas veces incluyen tecnología que pueden darnos datos en vivo y que pueden grabar la información sobre algún accidente. También los datos de ventilación y de ergonomía son muy importantes y hacen que sea más fácil utilizar estos cascos por más periodos de tiempo, reduciendo la posibilidad de que los trabajadores se los quiten. Así es que con todas estas innovaciones y mejoras tenemos confusión. Y también es importante entender las concepciones que pueden llevar, fallas en la concepción que pueden llevar a un mal uso de estos equipos. Y se ha mostrado en un estudio que hay una brecha entre la percepción del uso del el equipo y de la protección real que dan los equipos. Y también hay una brecha entre l- la debido a la terminología utilizada para comunicar todos los aspectos de seguridad. En la realidad, la protección de la cabeza no puede ser juzgada en base a los aspectos visuales de los cascos. Tenemos aquí, por ejemplo, dos distintos tipos o diseños de cascos y ambos son adecuados, pero se utilizan en distintos tipos de actividades. También tenemos el tipo de cascos duros y los de protección. Se piensa normalmente que los de seguridad cubren en situaciones más amplias, pero esto no es cierto. De hecho, ambos pueden tener, pueden estar equipados además con bandas de seguridad y otro tipo de lineamientos que nos llevan a poder concluir qué tan seguros son o no. También hay confusión con los estándares que tenemos allá afuera. En nuestras investigaciones, mucha gente pensaba que el estándar EN 12492 ofrece mayor protección que el Z89.1 y más de la mitad no están seguros sobre cuál es el nivel de seguridad. El NSI, el estándar ANSI dice que la protección de la cabeza o los cascos deben de resistir tanto el, al calor como a elementos puntiagudos. Y este, de hecho, es el estándar para los Estados Unidos. El otro es un estándar de Europa que se utiliza sobre todo para cascos que se utilizan en áreas montañosas. La pregunta es si este es un requerimiento para OSHA y la respuesta que obtenemos es que no. El EN 12492 no es aplicable dentro de los Estados Unidos. Entonces, aquí me voy a referir a algunas de las malconcepciones sobre los distintos tipos. El primer tipo es el tipo 1. Este es uno que actualmente es considerando los estándares y esto tiene que ver con impactos recibidos en la parte superior de la cabeza y también protección lateral. La protección tipo 2 provee el mismo nivel de protección como que el tipo 1, pero también da protección adicional de las partes laterales y de la parte de atrás. También tenemos la opción de tener una banda en la barbilla que actualmente se encuentra dentro del estándar. Y luego, continuando con el estándar EN, este es un requerimiento para las áreas montañosas, como he dicho, y aquí se provee una protección para impactos superiores un poco mayor,
pueden ver las áreas en donde los impactos pueden darse y aun y cuando este estándar da mayor protección en comparación con el tipo 1, no se compara con el tipo 2 porque no provee la misma protección lateral que provee un casco tipo 2. Así es que entender estas distinciones es muy importante para elegir bien el equipo y para su uso apropiado. Hay muchos recursos allá afuera para informarse y tratar de solucionar estas malas concepciones. Una de las cosas que hemos creado es un sitio en Internet para que se entiendan los distintos estándares, qué equipos están disponibles y cuáles son los modernos. Así que, es que tenemos esta página, pueden ver que al final tenemos una pequeña prueba y una de las cosas que también pueden hacer es simplemente leer las etiquetas de los cascos. La etiqueta que tiene ahí incluidos los estándares, identifica el tipo de casco y la clase del casco, porque no podemos juzgar un casco simplemente por cómo se ve, sino que tenemos datos específicos allí en las etiquetas. Así es que aquí el ISA Z89.1 está trabajando en la siguiente revisión del estándar que debe de salir en el 2025. Pero ya que el estándar no es final, vamos a estar hablando aquí de actualizaciones que están pendientes y quiero que sepan que aún no van a ser finales hasta que no se aprueben. Pero actualmente el comité está trabajando en protocolos para probar a los equipos y cada equipo va a ser identificado con una marca de más. Podemos tener los equipos disponibles son tipo 1, tipo 2, clase E, CG, que dan protección contra caídas, protecciones por impactos laterales y rápidamente las clases S y G son los distintos niveles de protección eléctrica. La protección adicional que va a ser incluida en el tipo 1 son pruebas adicionales de penetración y shock junto con las bandas de la barbilla. Esto aseguraría que el casco se mantuviera bien sujetado a la cabeza y esto se relaciona con el nuevo sistema de retención y su efectividad. Estas son actualizaciones que probablemente estén incluidas en el siguiente estándar, pero simplemente quería yo comentarles qué es lo que podemos esperar en el futuro. Creo que ahora Rose va a hablar un poco sobre cómo se elige el tipo de equipo de protección adecuado. Muchas gracias. Gracias, Diana. Hola a todos. Mi nombre es Rosa Greenberg y yo soy una analista de investigación para el programa de CPWR y voy a estar discutiendo los recursos que tenemos a la mano y la información que tenemos sobre cómo seleccionar un buen equipo para el área de construcción. Entonces, hoy voy a hablarles de forma general sobre el panel de expertos que evalúa los equipos de protección. Voy a hablar sobre los recursos que tenemos, sobre las limitaciones de los estándares existentes y factores que hay que considerar cuando seleccionamos un equipo de protección. Así es que el año pasado, CPWR trató de reunir a distintos expertos en el área, desde del área académica, del trabajo y del gubernamental para trabajar en este tema. Se establecieron varias metas. La primera es tratar de evaluar la conciencia que se tenía en la industria sobre la adopción de la protección tipo Z89.1, tipo 2,
con el uso de bandas protectoras también. Y también la segunda meta era tratar de diseminar recomendaciones sobre el uso de protección de cabeza. Tenemos un panel de 25 miembros y utilizamos un proceso iterativo y el método Delphi para tratar de desarrollar consenso entre los panelistas. Dentro del proceso creamos preguntas, compartimos el- los resultados y trabajamos para establecer un consenso. Y en estas reuniones, nuestro panel encontró que la información era una cuestión muy relevante y hemos tenido hasta 5 reuniones y se desarrolló un recurso que ha sido publicado a la fecha. Entonces, el primer producto que salió de este panel es cómo elegir la protección de cabeza adecuada. Básicamente nos ayuda a tomar la mejor decisión para proteger las cabezas. Este documento fue publicado en marzo de 2024 y se ha actualizado posteriormente. De hecho, ya se liberó una segunda versión en septiembre y actualmente está disponible en inglés y estamos tratando de tener ya la versión en español. La primera parte del recurso se enfoca en el contenido, como lo que se acaba de compartir a partir de Diana. Se definen los distintos tipos de cascos disponibles, se da información sobre la diferencia entre el ANSI ISZ 89.1, el tipo 1 contra el tipo 2, y explican los elementos claves del estándar. También se da información adicional de OSHA y cómo se compara con los estándares europeos. Y también discutimos las limitaciones de los estándares actuales y probemos o hablamos de factores principales que deben de considerarse a la hora de elegir un equipo. Así es que aun y cuando el estándar Z89.1 es muy importante, hay muchas limitaciones que hay que considerar en este estándar. Primero, los equipos que pasan los estándares de protección no deberían de utilizarse como un sustituto. Y como indica el estándar, estos cascos ayudan a reducir el impacto, pero no pueden dar una protección completa. Estos, bueno, además de las limitaciones que estos estándares incluyen, también quiero comentar sobre las limitaciones que se relacionan con la falla de pruebas, falta de pruebas y certificaciones. Aun y cuando el Z89.1 indica distintas pruebas, realmente no hay certificaciones adecuadas según se piden a nivel gubernamental. Aunque no hay pruebas Aun y para el tipo cuando 1 o el tipo no 2, hay certificaciones puedes adecuadas hablar con tu fabricante desarrolladas, sobre pueden las hablar pruebas con los y recursos que puedes fabricantes de pedir los que hagan equipos para pruebas ver quién llevó a cabo para las la protección de pruebas, cabeza, qué tipo para de los nivel cascos. de protección pueden Y tener tenemos un y también certificado pueden de pedir que se les cumplimiento dé un y una certificado declaración de de conformidad de los cumplimiento fabricantes que les para diga. que asegurarse que los cascos hayan sido producidos en conformidad con los requerimientos y se delinean los estándares y los niveles de protección que debe de proporcionar. Después, voy a explicar algunos de los factores principales a considerar para seleccionar tu protección para la cabeza, tus cascos. El primer paso para decidir qué tipo de protección para la cabeza es llevar a cabo un análisis de riesgos de trabajo, conocido como FOTACHA en inglés,
o JSA por hacer análisis de riesgo, análisis de seguridad de trabajo, o una evaluación de riesgos. Se nos indica entonces en ese análisis el tipo y nivel de protección que se necesita, así como elecciones estilísticas y accesorios que tienen que ver con las tareas que se están desempeñando y con el ambiente de trabajo. Para prevenir las lesiones, tenemos muchos recursos para apoyarlos en estos análisis. Pueden consultar los recursos y preplanificación de la CPWR y pueden llevar a cabo de este modo análisis de riesgos y de prevención. Y respecto a cómo seleccionar la protección, aquí hay algunos de los factores primarios que hay que considerar. Los primeros son de los factores ambientales, como el trabajo en altura, que podían resbalar también al mismo nivel. Consideren comprar tipo 2 para nivel 2 para la protección de cascos, para protegerlos mejor en contra de caídas o resbalones. Tienen que también tener un ajuste en la mandíbula para que se mantenga fija su cabeza. De ese modo, el casco se mantiene en su lugar y les proporciona mejor cobertura del área de su cráneo. También es importante considerar los riesgos de ser golpeado por algo, porque parte de las razones por las que estamos acá es para proteger a los trabajadores de objetos que caen o que pueden salir volando. También hay que tener protección del clima y la temperatura, porque muchas veces en los lugares donde trabajamos hay climas extremos, muy calientes o muy húmedos. También hay que tener en cuenta las necesidades de visibilidad. Eh, por ejemplo, hay que ver en qué lugar también estamos trabajando. Por ejemplo, estamos trabajando en una carretera, hay que tener chalecos reflejantes, son los accesorios. Entonces, este es el uso de accesorios y los riesgos eléctricos, perdón. También tenemos que tener equipo que nos proteja contra choques eléctricos y descargas. Nuestros cascos también tienen ese tipo de aislamiento en general. Hay que revisar con los fabricantes porque hay muchos accesorios que entran al mercado cada vez y que pueden servirnos también para protegernos contra los riesgos eléctricos. El, el estándar 9.1 proporciona categorías específicas para cada riesgo, C, E y G, y las clases G y E tienen que tener un cumplimiento para protegernos contra los riesgos eléctricos. Finalmente, los últimos dos factores a discutir son las preferencias de, son cuestiones de cómo nos queda, qué tanta comodidad nos da y adicionalmente, aunque algunos cascos nos ofrezcan mejor protección, es a veces un poco más pesado el casco protector tipo 2 y puede también tener un poco de influencia, pero hay que verificar que nuestro trabajo sea compatible. Y finalmente es el costo, hay que verificar también el costo de los materiales. Y al trabajar con todos estos factores, podemos basarnos en ello para encontrar nuestros recursos. Entonces, muchas gracias a todos ustedes por su tiempo. Y si quieren más información sobre cada uno de estos temas, pueden buscarnos con esta dirección de correo electrónico. Muy bien, Brady. Hola a todo el mundo. Yo soy Brady Robinet. Soy del Departamento de Rescate contra Incendios del Lobo. Quiero hablar acerca de este nuevo estándar que me tomó como 2 años ir elaborando, que fue evolucionando de diferentes disciplinas. Realmente me emociona mucho hablar acerca de este día de hoy, porque ASTM es un estándar internacional que ha logrado ya elaborar más de 12.000 estándares a nivel mundial. Y este estándar se conoce como especificación para cascos protectores utilizados por trabajadores de carretera peatonales. Pero pues en la siguiente diapositiva quiero hablarles sobre lo que me hizo meterme a trabajar en esto. Es una historia que me tocó ver. Fue el 11 de enero de 2020. Estaba con las operaciones de rescate de incendios
porque había habido un accidente de automóvil. Y pueden ver ahí cómo estaba en el diagrama los vehículos. Y para asegurarme que estuvieran en lo correcto, que estuvieran ellos bien, que no estuvieran lesionados, pues, vi que mucha gente estaba yéndose de la zona. Entonces después vimos que hubo un segundo y un tercer accidente en consecuencia por la forma en la que estaban posicionados los coches. Entonces nos iba a pasar un poco extraordinario el día. El vehículo estaba yendo hacia el sur, perdió el control y ocasionó esta terrible escena donde cruzó la línea la autopista que va hacia el norte, cruzó el eje, cruzó varios sitios de varias carreteras y afectó mucha gente. Y de hecho, ahí el oficial de policía Nicholas Rainier murió ese día, así como el teniente Mayor Hill. Y ese mismo vehículo golpeó también a Matt Buck del Departamento de Incendios de Love. Él le rompió huesos en todo el cuerpo, le, le perforó un pulmón. Fue realmente un accidente terrible, espantoso. Y esta persona tomó mucho tiempo en recuperarse, el que sobrevivió. Y desafortunadamente no pudo resistirlo después del otoño pasado, porque, porque las lesiones que son para los huesos o para los músculos pueden sanar con el tiempo, pero las lesiones que son al cerebro, a los pulmones, a algún órgano vital, son muy graves. Entonces, eh, cuando los golpeó este vehículo, se les cayeron los cascos y por eso se golpearon tan duro. Y después de ese día, dije, yo no quiero ser parte, no quiero ser parte de un accidente así otra vez, quiero ayudar a prevenirlos. Entonces, quiero ver, ¿para quién es el estándar? ¿Es para los bomberos, para la policía, para los mantenimientos de vehículos, para el departamento de transporte, para el mantenimiento de construcción de carreteras? Son cosas que aplican a todas las personas que tienen este tipo de riesgo en su trabajo. Es algo que protege el órgano más importante de su cuerpo, como es el cerebro. En la siguiente diapositiva, estos son los dos cascos más comunes que se utilizan en la autopista. En algunas personas utilizan cascos duros y esto tiene que cambiar porque en cualquier industria podemos ver que hay cascos de mayor calidad y de mayor nivel de protección. Y los estándares en la parte de atrás del casco son algo que a mí he visto los cambios que se han hecho y me emociona mucho ver cómo podemos dar mayor protección a las personas. Miren, este maniquí de choque, pueden ver que cuando están trabajando en la carretera, es mucho más probable que los golpeen en la parte de atrás de la cabeza. Aquí tenemos un corte transversal de cómo son los cascos que se utilizan anteriormente contra los de lineamiento de espuma por dentro. Y de hecho no proporcionan protección contra impactos laterales o hay unos incluso que con la simple presión contra la cabeza pueden ocasionar incomodidad y también pueden lastimar. Y no es ideal porque el impacto se puede transferir directamente hacia el cerebro. Entonces, los que podemos ver del lado derecho están cubiertos con espuma, lo cual ayuda a amortiguar cualquier tipo de impacto. Creo que lo que necesitamos es tener mucha más espuma firme por dentro para protegernos. Es más cómodo, es más protector, suaviza. Yo creo que lo que necesitamos es tenerlos por dentro con espuma. La siguiente diapositiva, tal vez no necesitas que te pegue un vehículo para salir lastimado, pero pueden ser restos, pedazos voladores que pueden impactarte. Por ejemplo, del lado izquierdo podemos ver esto es simplemente un tornillo que se salió de
de una guarda de la carretera y vean lo que le hizo a la ventana del coche. Ahora, si nunca han visto un casco de bomberos, son extremadamente rígidos, justamente para proteger contra elementos que puedan salir disparados por alguna explosión. Y eso también es lo que nos proporciona la protección contra este mismo tipo de tornillo que sale volando, no le hace nada a un casco así. Ahora, los estándares que estamos aplicando aquí, los cascos que utilizamos nosotros buscan implementar en el estándar la protección contra impactos y los proyectiles externos. Esto es como algo que ya hemos terminado de desarrollar en los últimos 2 meses. Hemos empezado a colocar estos cascos en el mercado y buscamos ser más específicos respecto a los estándares de protección en la cabeza, así como para darles estabilidad para la posición del casco en la cabeza, fuerza de retención, que nos mantenga intacto el campo de visión horizontal y también ver si puede proporcionarse protección contra impactos en la cara o en los ojos, además de en la mandíbula. Esto nos puede ayudar también a ver bien durante el día o durante la noche, nos echan las luces en los carros. Todas estas organizaciones de Pennsylvania Turnpike nos han ayudado con el Departamento de Transporte para desarrollar este tipo de cascos para trabajos en carretera. También me parece que también el norte hemos trabajado con ellos, pero no estoy seguro del estándar, pero definitivamente esto es algo de lo que hemos estado hablando. También los servicios de seguridad en Georgia hace unos cuantos años también aplicaron este tipo de estandarizaciones. Estas son algunas de las agencias de primeros respondientes en Lubbock con las que he estado trabajando y en otros lados para poder estandarizar la protección de cascos. Y lo que necesitamos saber es que los fabricantes de cascos nos ayuden a adoptar un estándar general y pues cualquier cosa que pudiéramos nosotros ayudarlos a ellos, también estamos muy dispuestos a darles más información de lo que necesitamos. Si tienen alguna pregunta, pues por favor no olviden contactarnos y de nuevo vamos ahora, entrego el micrófono de vuelta. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Brady, y gracias a todos nuestros presentadores. Nos han dado excelente información. Tenemos, bueno, yo soy Doc Trump, trabajo en la Oficina de Seguridad para Construcción y Mantenimiento y tenemos algunas preguntas. Hemos recibido algunas preguntas antes de nuestro webinar y vamos a pasar por algunas de ellas. La primera es una pregunta extensa. Creo que es muy importante. La mayoría de nosotros, asistentes, tenemos una jerarquía de controles, que es un método o sistema para ir clasificando intervenciones o protecciones en un sitio de trabajo de la menos a la más efectiva. Esto es la salud laboral es la fundación de nuestro trabajo y esto es uno de los temas más básicos. Entonces, algo que ustedes pueden hacer, que podemos mencionar, la jerarquía de controles en lo que se relaciona con prevención de lesiones a la cabeza. Y bueno, ¿en qué parte los cascos entran dentro de este esquema de prevención? Ah, por supuesto que sí. Muchas gracias, Doug. Bueno, seleccionar la protección de cabeza y utilizar este tipo de equipo de protección personal es esencial en la construcción, pero no es suficiente para ofrecer una protección completa de los trabajadores. Necesitamos estar pensando sobre y enfocándonos en los controles de jerarquía en relación con esto. En la jerarquía de controles, el equipo de protección personal es el menos efectivo porque la eliminación de riesgos o sustitución y controles de ingeniería son más efectivas porque controlan la exposición que tienen los cuerpos a los elementos al interactuar con ellos en el trabajo. Por ejemplo, para prevenir lesiones de objetos que caen, se pueden implementar controles de ingeniería que impiden que los objetos caigan al nivel en primer lugar, como por ejemplo guardas, eh, cuerdas, etcétera. Y nosotros invitamos a que las personas
Verifiquen primero cómo se puede hacer eliminación de riesgos. Hay recursos con los que pueden revisar la jerarquía de prevención de riesgos. Y este es un proceso que se lleva a cabo antes de iniciar cualquier tarea. Los riesgos y los controles. También puede ser conocido como un análisis de riesgos laborales. Y CPWR ha creado un, un paquete PTP comprensivo que explica como listas, ejemplos prácticos de cómo se han hecho esos procesos en otros lados. También otro proceso relevante que no hemos discutido hasta el momento ha sido que también tenemos un programa para prevenir accidentes, incluyendo, incluyendo las planificaciones específicas para prevención de objetos voladores o proyectiles. Este programa fue desarrollado por parte del Consejo organizado por el grupo Struck by Work. Hicieron varias pruebas para identificar riesgos y para prevención y para eliminación de riesgos y podemos también mencionar esto como un tema importante dentro del esquema de prevención. La siguiente pregunta que tengo para usted. Usted proporcionó una excelente explicación sobre las lesiones cerebrales traumáticas de ligera, moderada a severa. Tenemos una pregunta en la caja de chat sobre los síntomas que tienen las lesiones traumáticas cerebrales. Intentamos proporcionar unas informaciones, entonces, sobre síntomas, particularmente enfocándonos en las lesiones traumáticas ligeras, porque probablemente esto va a ser lo más difícil a detectar. Entonces, la pregunta que hacemos es, los datos epidemiológicos para una lesión cerebral traumática, ¿cuáles son las limitaciones que tienen en lo particular cuando se relacionan con la pregunta que teníamos sobre lesiones cerebrales ligeras traumáticas y también con lesiones cerebrales que hayan tenido efectos retrasados? Como mencionamos en la presentación, las lesiones ligeras con efectos retrasados tienen síntomas muy sutiles comparados con las moderadas y severas, que necesitan de cuidados inmediatos. Entonces, una de las fuentes que tenemos de las contracciones laborales, tenemos un seguimiento rápido. Tenemos cuidados de largo plazo también. Entonces, esto está cerrado. Pueden ver cómo está haciendo su trabajo. A lo que mencionan, uno de los síntomas. Lo principal es estar consciente de estos síntomas. Hay que ver el nivel de la lesión, ver si no tiene alguna lesión mayor, pero puede ser que tenga efectos retrasados como dolores de cabeza, pérdida de memoria, confusión, vómitos, náuseas. Entonces hay que ser consciente de estos síntomas. Al momento que aparezcan, hay que buscar inmediatamente atención médica, porque se comenzará a registrar. Y bueno, para resumir un par de puntos, puede ser muy difícil identificar las lesiones ligeras y hay que ser muy cuidadoso con lo que sospechemos, porque sabemos que las lesiones cerebrales traumáticas pueden ser muy severas, pero cuando son ligeras también pueden tener efectos muy graves a largo plazo. Entonces, incluso algunas de ellas empiezan siendo ligeras y se agravan con el tiempo al no recibir atención. Entonces, para resumir, algunas de las fuentes de información que nos ayudan a lo largo del país, NIOSH y otras organizaciones comienzan a buscar compensación laboral más y más.
Pero más que buscar compensación, necesitamos prevenir este tipo de accidentes. Entonces yo quería mencionar esto. Ellos tiene un centro para compensación de trabajadores involucrados con esos trabajos, pero obviamente no lo hemos mencionado porque lo más importante primero es prevenir que suceda esto, porque la salud no se recupera con dinero ni compensaciones. Ahora, Daina, ¿cómo es que la FDA y los fabricantes de cascos por qué es que tenían fechas de vencimiento los cascos? Es una muy buena pregunta y es una pregunta que nos dan muy seguido y odio utilizar este término, pero ni modo. Cada fabricante tiene su propia vida útil, una vida útil que ellos le establecen a sus cascos en lo general. Es como una declaración general que dan. La recomendación general es que dure aproximadamente 5 años si no tienen accidentes. Si no hay ningún incidente, es lo que nos dicen los fabricantes. Dice, pero la vida útil se define a partir de la fecha en la cual el casco comienza a ser utilizado, no la fecha en la que ha sido fabricado. Porque si un casco se ha quedado en su empaque original en una repisa durante años, no inicia su vencimiento a partir de ahí. Es a partir de que se empieza a utilizar. Sin embargo, si el entorno de uso es más extremo, como exposición a altas temperaturas, al sol o a químicos, probablemente vas a buscar reemplazarlos mucho antes. Pero como dije antes, todo depende, pero una de las más, un par de las cosas más importantes que considerar es que hay que ver si ha habido algún golpe, algún tipo de protección, algún tipo de daño al casco, algún daño visible, se tiene que reemplazar inmediatamente. Incluso daños estructurales internos que a lo mejor no sean visibles automáticamente para el usuario, se tiene que reemplazar de inmediato. Adicionalmente, la protección de cabeza tiene que ser revisada regularmente. No es algo que tenemos un estándar y estamos buscando poner una guía de usuarios y mantenimiento. Antes de ponértelo, asegúrate que viendo que no esté partida el caparazón, que no esté partido el casco. Asegúrate que sabes que todo esté funcionando bien. Si hay una cosa que podría estar dañada y que afectaría el funcionamiento del casco, hay que buscar cambiarlo. Y dices, ay, no, esto nada más está partido un poquito. Cuando estamos trabajando con los dispositivos de protección, hay que inspeccionarlos regularmente, no hay que menospreciar cualquier tipo de daño, cualquier tipo de cosa que pueda indicarnos que el casco ya haya pasado su vida útil. Hay que reportar a nuestro gerente o nuestro supervisor y buscar que nos proporcione un equipo nuevo. Muy buen consejo, muchas gracias. Otra cosa, regresando contigo, Rosa, ¿nos puede dar un resumen sobre cómo, cuándo deben de ser utilizados? ¿Solo la deben utilizar los trabajadores que trabajan en alturas o creo que también mencionaste esto algo antes? ¿Cuáles son los otros indicadores o razones para que los trabajadores de la construcción utilicen protección de la cabeza? Muchas gracias, Tat. Bueno, yo recomendaría que eh, nos ayuden a seleccionar esos factores para la protección de la cabeza. Recomendamos hacer un análisis de riesgo de caída y de caída de objetos que sea el más apropiado para su sitio de trabajo. Entonces, con esto pueden ver cuál tiene mejor desempeño. Pueden a veces tener al mismo nivel algunos tipos de daños. Entonces, recomendamos involucrarnos en este proceso de análisis de riesgos laborales para poder seleccionar los casos. También hicimos información sobre los factores del ambiente laboral y los factores personales también a considerar cuando estemos trabajando. Podemos encontrar más información de estos recursos. Creo que este recurso es algo eh,
sobresaliente que pueden utilizar todos como un recurso para realizar en Internet. Otra pregunta que tengo contigo, Diana. En los últimos 2 años, ¿cubriste algunas de estas informaciones? En los últimos 2 años, diferentes estándares han sido discutidos e implementados. A detalle, algunas veces a detalle y algunas veces a detalle. Dinos si el estándar europeo no es oficialmente reconocido en Estados Unidos, pero para el equipo de protección personal, ¿nos puedes contar un poco más acerca de estos estándares? Sí, muchas gracias por la pregunta, porque muchas de estas preguntas que nos han hecho son algunas que nos hacen todo el tiempo y, como mencioné anteriormente, el estándar en Estados Unidos está regulado por OSHA, este estándar ICS 9.1. Es un requerimiento para protección de la cabeza, para protección de cabeza para cascos en Estados Unidos. Y el estándar de la Unión Europea es un estándar para montañismo. Es un estándar que aquí no es requerido en los Estados Unidos. No le estamos diciendo a todo el mundo no pueden utilizarlo, pero tienes que asegurarte que el producto primero cumpla con los estándares 9.1 y cualquier cosa adicional o más allá de eso tiene que depender del usuario. Todo lo que sea adicional y que exceda este estándar depende del usuario. Brady, no nos hemos olvidado de ti. Gracias por tu presentación. No. Tenemos una pregunta. ¿Y podrías decirnos cuál es la diferencia entre una bump cap y un casco? Una bump cap o una gorra de tope. ¿Cuándo podría ser utilizada? ¿Cuándo debería ser utilizada? Mira, he visto que han utilizado esta palabra de bump cap como protección para la cabeza, pero la gran diferencia es que parece una gorra como esta, hecha de un material de plástico duro, que proporciona una protección muy básica. Algunos no tienen impacto, no tienen un sistema de manejo de impactos, no tienen un sistema de red por dentro para que puedas garantizar más estabilidad y más protección. Y como saben, es algo que decir, si vas a estar trabajando y te golpeas la cabeza, es obviamente mejor tener esta gorra, este bump cap, en vez de no tener nada. Pero cuando estás trabajando con un casco, el estándar es mucho mayor. Por ejemplo, cuando estás trabajando en una carretera, en reparaciones, en construcción. Muy bien, gracias por eso. Y regresando a Diana, no sé si nos puedes platicar un poquito sobre el cambio de las bandas para el caso de los cascos, cascos duros y protección en general para la cabeza en el área de la construcción. Sí, las bandas para la valvilla, perdón, son una cuestión optativa en el estándar actual, así es que se, hay una opción para el tipo 2, no importa si sea un casco duro o uno de casco de protección. Hay cuestiones adicionales que los fabricantes les pueden agregar. Así es que esto es algo que no es nuevo, ya ha estado allí dis- eh, por un tiempo y es algo opcional, no es un requisito, pero sí es algo que se incluye en el estándar y que se puede probar en términos de desempeño. Y un casco de seguridad se consideraría que cumple con requerimientos si se le remueve la banda de la barbilla. Bueno, si cumple con los requisitos del Z89.1, o sea, si le quita la banda, todavía seguiría cumpliendo con este estándar. Otra pregunta para ti, Brady. ¿Por qué dices que algunos de los nuevos cascos no tienen
algo que se me fue. Bueno, si uno piensa en los cascos de motocicleta, por ejemplo, que es esférico, es así por una razón. Si han visto este tipo de cascos que son como muy grandes y que tienen como eh, una parte frontal que sale del casco, este tipo de cuestiones que salen del casco pueden pegarse o salirse fácilmente del casco. Pero en otras ocasiones, este tipo de dispositivos también ayudan a moderar el impacto de el golpe y por lo tanto suavizan la lesión, digamos. Así es que quizá considerando impactos de arriba para abajo, esto no importaría, pero yo diría que siempre que hay un riesgo de pegarse lateralmente, queremos que los cascos en esencia tengan el mismo perfil y no tengan nada que sale del casco o que se rompa fácilmente. Y tenemos también estándares para cascos que se utilizan en vehículos en la calle. Entonces, en fin, en resumen, hay que evitar las cosas que se rompen fácilmente o salen del casco, sobresalen del casco. Una pregunta para ti, Diana. ¿Nos puedes platicar un poco? Y esto puede ser algo complicado, pero ¿nos puedes dar algunos ejemplos de cómo pensar sobre los cascos, la protección para la cabeza y el costo implicado? ¿Qué puedes comentar sobre la comparación de costos entre los cascos tradicionales duros y los nuevos de seguridad? ¿Cómo es que, cómo piensan ustedes esto en cuanto a costo? Bueno, yo entiendo que si escuchamos mucho que el costo es un factor muy importante, que el Estado, los cascos tradicionales eran muy baratos y ahora tenemos estas nuevas características y funcionalidad en estos distintos cascos de seguridad y entonces el costo sube importantemente. Pero lo que necesitan revisar es qué tipo de trabajo estás llevando a cabo, cuáles son los riesgos en estos trabajos, en el área de trabajo misma. Y entonces necesitas preguntarse si necesitas un casco que tenga todas las características o funcionalidades o no. O simplemente estás trabajando en el terreno y nada más estás preocupado de que hay cosas que pueden caer de arriba hacia abajo. Entonces necesitas revisar qué tipo de aplicación le vas a dar. Y en la presentación de Rose se habló sobre un análisis de riesgos y esto debería de ser lo primero que se hace. Hay que revisar los riesgos involucrados y eso te va a ayudar a determinar cuál es el casco de protección adecuado. Y a partir de ahí puedes entonces considerar el costo, porque esto va a variar mucho de acuerdo al fabricante también. Muy bien, muchas gracias, Diana. Y tenemos algunas preguntas aquí, más preguntas en la caja de preguntas y respuestas. No tenemos un representante de los comités de INCE, me parece que dijo aquí, pero quizá, Diana, tú has pensado sobre la relación entre los distintos estándares de TMC y puedes comentar al respecto. Perdón, estaba muteada. Bueno, ASTM es otra organización de desarrollo de estándares como las hay otras y NC es el Consejo de Aprobación para nuestros procedimientos y nuestros estándares básicamente se basan en los requisitos de NC. Así es que NC es el que nos acredita. Ellos no escriben los estándares, sino simplemente aseguran que el proceso de consensual es seguido adecuadamente en el desarrollo de los estándares. Muy bien, gracias. Ojalá que eso haya respondido la pregunta. Sí, gracias. Un comentario sobre esto.
Esta pregunta podría haber sido relacionada con los cascos, por ejemplo, tipo 2, que si estos pudieran cubrir ambos estándares, porque así si te trabajan a veces en la calle, en un vehículo o a veces en terreno, podrían utilizar solamente un tipo de equipo. Yo diría que quizá, pero si piensan sobre todos los estándares que existen, hay muchísimos y estos son específicos al riesgo involucrado. Entonces, un casco para motocicleta no es tan bueno para una aplicación de uso de skateboard, por ejemplo. Entonces, cuando los cascos salen para ser utilizados en la calle y se utilizan, a menos de que el fabricante específicamente haga cambios adecuados al casco, no debe de cambiarse su uso. Sí, muy bien. Muy buen comentario, Brady. Entonces, tú respondiste a una de las otras preguntas que tenemos en la caja de preguntas y respuestas. Así es que básicamente, Brady estaba comentando sobre la aplicación o la actualización en el uso en las calles, que es diferente del otro proceso al cual se le estaba refiriendo Diana. Así es que la pregunta es que cómo se actualizan los estándares del el ASTM y realmente son procesos separados en relación a las distintas condiciones de trabajo y los distintos riesgos. Sí, gracias. Tuvimos una pregunta sobre contunciones y la forma más fácil de describir una contunción es que realmente representa una lesión suave. Hay un continuum de lesiones y la definición de contusión se refiere en general a una lesión suave o menor. Entonces, todos esos temas que estamos mencionando se aplican a las contusiones. Esa era para responder una pregunta más. Luego, la siguiente pregunta que tenemos unas cuantas más. Dayana, hay una que tiene que ver con el marcaje en la revisión de Z89.1. ¿Esto se aplica tanto a los cascos de protección tipo 1 y tipo 2? Sí, bueno, estaba revisando la pregunta en el chat para asegurarme que la estoy respondiendo correctamente. Así es que las marcas del signo más. Sí, esta es una opción para tanto el tipo 1 como tipo 2. Puedes seguir teniendo un estilo tipo 1 sin los requerimientos de la banda de barbilla, pero sí tienes una banda de barbilla con todo lo adicional como criterios de penetración, etcétera. Si ese producto cumple con estas características de protección adicionales, entonces tendría una marca de más, sería tipo 1 más, y lo mismo para el tipo 2 sería un casco de protección tipo 2 más una más, un signo de más. Entonces, esta marca además identifica que este equipo tiene características adicionales de protección. Sí, muy bien, gracias. Brady, quizá tú puedes contestar la siguiente pregunta que dice aquí, ¿dónde podemos encontrar más información sobre los tipos de cascos utilizados o vendidos en las distintas tiendas ferreteras o a dónde debemos de ir a buscar este tipo de cascos? Creo que hay un instituto de respuestas a emergencias, utilizan todo tipo de equipos de protección para ser utilizados afuera y en las calles, tienen una página de internet, tienen información actualizada sobre los estándares y ese tipo de cosas. Así es que para mí ese sería un lugar al que yo recurriría, pero si tienen alguna otra pregunta me la pueden hacer a mí con toda confianza. Bueno, Rose, yo voy a responder una pregunta más y después nos vamos contigo para tener verificación. Dice aquí que hay una pregunta sobre si la protección debe de ser de cabeza, debe de ser un requisito en todos los patios. Creo que esto no se refiere solamente al área de construcción, pero la respuesta corta sería
que, bueno, hay una responsabilidad relacionada con determinar los riesgos del trabajo y los documentos que mencionó y explicó Rose y el link que tenemos en el chat se enfoca en el área de la construcción, pero da una explicación más amplia. Habla sobre el análisis de riesgos, así es que yo creo que la respuesta a esa pregunta sobre el requerir estos cascos en los patios en general es que hay que hacer un análisis de riesgos para determinar si hay el potencial de tener lesiones de cabeza. Gracias, sir. Pasamos contigo, Rose. Gracias, Doc. Yo realmente no tengo mucho más que agregarle a esa respuesta. Yo recomiendo que consulten los recursos disponibles porque hay cascos que están recomendados para el área de construcción, pero se pueden utilizar en otros casos, sí, dependiendo del el lugar de trabajo y los requisitos del trabajo. Y otra pregunta que también se agrega a este concepto de entender cuáles son los riesgos en el área de trabajo. Dice, ¿hay una mejor práctica o hay una hoja de mejores prácticas en relación al tipo de exposición? Yo creo que hay resúmenes disponibles para distintas industrias, pero creo que es algo que debe determinarse de trabajo en trabajo y debe de hacer un análisis correspondiente, pero tenemos mucha información disponible en la hojita de CPWR. Allí tenemos una información general, pero también se puede hacer un análisis de riesgos para evaluar el potencial de tener lesiones a la cabeza. ¿Puedo agregar algo más? Sí, claro. Esa hojita de recursos no se enfoca solamente a las lesiones de la cabeza. Eh, Creo que CPWR ha creado un compendio de listas de tarea por ocupación en el área de construcción. Y este es otro recurso que se basa en la red ocupacional y se clasifican y enlistan distintas tareas por oficio. Así es que les puedo poner un link de esto en el chat y lo tenemos en versiones en español y en inglés para como 22 diferentes tareas o oficios. Así es que este podría ser un recurso que pueden utilizar. Muy bien, gracias. Bueno, regresando a Brady. Hay una pregunta sobre STM y cómo hacen asociaciones con los fabricantes. ¿Cómo va este proceso, Brady? Estas sociedades con fabricantes se han llevado a cabo. No que necesites mencionar nombres en este momento. Los fabricantes realmente están trabajando con ASTM en el proceso que describiste. Este es mi primer experiencia de trabajo con ACTM. Hasta donde yo sé, sí tienen, ellos producen estándares básicamente y luego los fabricantes desarrollan sus equipos en base a estos estándares y luego tratan de que se verifique si cumplen o no los estándares. Pero los fabricantes sí estuvieron involucrados en el proceso de desarrollar los estándares, es decir, que no hay necesariamente sociedades, sino que colaboran con el proceso. Es decir, no tenemos una palabra definitiva sobre que tal fabricante o el otro está fabricando tal equipo. Quizá pronto sabremos algo al respecto. Bueno, creo que se nos está ya acabando el tiempo. Muchas gracias a todos nuestros panelistas, a Bunting. Y no sé si tienen algunas palabras para cerrar. Si quieres, te puedo pasar el micrófono. Estaba tratando de encontrar el botón. Así es que muchas gracias a todos por haber estado aquí. Como les dije, hay muchos recursos en los links. Todo esto está siendo grabado. Pueden contactarse con Jessica en CPWR y en el octubre 31 tendremos la parte 2 de de este webinar, el uso de equipos de seguridad en el área de construcción que llevaremos a cabo
dentro de las actividades de NIOSH. Así es que regresen con nosotros y continuaremos nuestra discusión sobre el uso de equipo de protección. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a CPWR y a NIOSH por su patrocinio.